Tengo tantas cosas que contar acerca de mi abuela paterna, aunque yo nunca la llamé así. Para mí era mi nana Rosaura. En realidad no sé por dónde empezar. Siempre fue una mujer con una dualidad muy extraña. Con quien ella quería era la mujer más amable. Tenía muchos amigos y conocidos que la respetaban. Y la apreciaban también. Pero para quienes la conocimos más de cerca, era una mujer bastante oscura. Su personalidad era oscura. Su casa siempre lucía sombría, las cortinas de las ventanas eran muy gruesas y pesadas, que la luz no pasaba ni un poquito. Había una gran pintura de ella en la sala retratándola cuando era de joven. De esa pintura me impresionaban mucho sus ojos, porque parecía que te seguían a donde fueras. Había un mueble de color anaranjado, empotrado, estaba en la sala. Ahí ella colocaba figuritas muy extrañas. Nunca me atreví a tocarlas. Otra cosa que también me impresionaba era un águila disecada que tenía en el comedor. Todo el tiempo le tuve miedo. Creía que no estaba muerta, sino acechándome. Todo lo que ella tenía en su casa era raro. Tenía cajitas, frascos, muñecos. La verdad nunca tuve la intención de tocarlos. Me daban mucho miedo. Ella tenía la mirada súper fuerte. Su cabello era color caoba oscuro, lacio, muy pesado. Se lo cortaba a la altura de sus hombros. Era de complexión pequeña, estaba menudita, no era muy alta. Recuerdo también que tenía unas uñas largas, muy fuertes, muy duras. Siempre se sentaba a la cabeza del comedor, con un café negro sin azúcar. Supongo que por la época en la que nació, ella tenía una plática muy amena, historias muy entretenidas. Pero no fue una abuela cariñosa, era poco expresiva. Creo que en general era una mujer muy seca, sin expresiones. Cuando se reía, como que se reía para sí misma. Mi papá fue el único hijo varón que tuvo. Fue muy sobreprotectora con él. Mi nana también tuvo 2 hijas más. Mi papá fue el de en medio. La relación con mi nana no era muy cercana en cuanto a lo afectivo, pero sí convivía con ella porque vivía justo detrás de mi casa. Los patios de mi casa y la de ella se conectaban entre sí. A medida que fui creciendo, no me gustaba mucho quedarme sola con ella, porque las historias que me contaban de ella, aunque al principio no las creía del todo, me daban desconfianza. Una vez, una de mis hermanas, cuando tenía como 10 años, le dijo a mi mamá que iba a ir a la casa de mi nana. Salió corriendo. Prácticamente llegaba en un minuto porque la casa estaba muy cerca de la nuestra. Ella llegó por la parte de enfrente. Dice que mi tata estaba fuera en el porche. Le preguntó por mi nana. Él le dijo que pasara, que ahí estaba dentro. Cuando entró empezó a gritarle: «Nana, nana, ¿dónde estás?» Mi nana le respondió: «Aquí». Escuchó la voz que venía desde su recámara, así que se fue directo hacia la recámara de mi nana. Cuando entró al cuarto, la luz estaba apagada, pero miró que mi nana estaba acostada en la cama. Mi hermana le dijo: «Nana, me voy a quedar un rato aquí contigo». Mi nana se sentó en la cama y le dijo: «Sí, quédate aquí». Pero mi hermana dice que cuando la miró a la cara, su rostro era puro hueso. Sin piel, como un esqueleto, así como representan a la figura de la muerte. Ella, al verla, sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Dice que sentía que las piernas no le respondían. Se dio la vuelta y como pudo salió corriendo. Mi tata todavía seguía afuera y ella gritaba sin dejar de correr hacia nuestra casa: «Miré a mi nana como una calaca, miré a mi nana como una calaca». Llegó a la casa y le contó a mi mamá y ella simplemente la escuchó y la abrazó. Mi mamá sí nos creía,
porque mi nana nunca la quiso, nunca la vio con buenos ojos, siempre la trató mal. A mi mamá no le gustaba que fuéramos a solas a visitarla. A mí en ocasiones que fui a su casa no me dejaba pasar o se escondía para no abrirme la puerta. Yo cuando estaba chiquita me regresaba triste. Yo era una niña, pero después comprendí que fue lo mejor. Creo que a la única que quería de nosotros era a mi hermana, a esa misma que le vio la muerte en la cara. Mi nana tenía una predilección muy particular por ella y siempre se notó. Fue una incógnita el porqué de su preferencia por ella, hasta que un día creo que desciframos el porqué de esa preferencia. Una tarde estábamos toda la familia en la casa de mi nana y mientras los adultos platicaban y demás, mis hermanas y yo sacamos de un cajón una caja con fotos. Eran muy antiguas, en blanco y negro. Para nosotros eran personas desconocidas, raras, hasta que una fotografía nos llamó muchísimo la atención. La tomamos y era la foto de una niña con la que parecía como una primera comunión. Tenía un vestido de primera comunión más o menos, traía un rosario y una vela en la mano. Pero cuando vimos la cara de la niña, nos quedamos con la boca abierta. Al principio a mí se me hizo familiar, pero ya observándola bien, era la misma cara de mi hermana. Sí, de mi hermana por la que mi nana tenía tanta predilección. Mi otra hermana y yo le dijimos: hermana, eres tú, es tu cara, mírate, eres tú en esta foto. El parecido era súper asombroso de no creerse. Era como si la foto se la hubiera tomado ella, pero con ropa antigua. El shock fue tal que mi nana nos escuchó parlotear y se nos acercó. Le preguntamos: nana, ¿quién es ella? Es igual a nuestra hermana. Y mi nana nos dijo: es Pola, mi hermanita. Nosotros no conocíamos a esa tía, así que le preguntamos por ella. Nos contó que ella se había hecho cargo de su hermana, que prácticamente la crió, que la quería como una hija. Dice que cuando creció se hizo novia de un muchacho y que se enamoraron. Hicieron planes para casarse y ya tenían todo listo para la boda. Pero un día antes ella se enfermó. La llevaron al médico y él no supo interpretar lo que tenía, así que empeoró. Estuvo muy mal, se agravó. Hasta que murió. Murió de peritonitis. Se notaba que era una pérdida que todavía le dolía a mi nana. Nos contó que fue muy triste verla morir tan jovencita, llena de ilusiones, justo un día antes de su boda. Nos dijo que la velaron y enterraron con su vestido de novia. La velamos en esta misma casa, nos dijo con tranquilidad, apuntando hacia la sala, porque antes así se acostumbraba, velar a los muertos en sus casas. De hecho, nos dijo, aquí hemos velado a muchos. Sentí un miedo imaginándome un ataúd en esa sala que muy campante atravesaba yo cada vez que iba a esa casa. Nosotros no sabíamos esa historia de la tía abuela Pola, ni mucho menos de los muertos siendo velados ahí. Nos impactó mucho esa conversación, pero más el parecido que mi hermana tenía con la tía Pola. Las tres sentimos escalofríos. Me acuerdo que guardamos la foto y nos quedamos en silencio. En ese momento me puse a pensar que yo no conocía la historia de mi abuela, que desconocía muchas cosas de su vida. Y por eso hubo una época en la que me dediqué a preguntarle cosas de su pasado. Me contaba que ella nació en 1917 en Torreón, en el estado de Coahuila, que venía de una familia muy acomodada por parte de mi bisabuela, pero que mi bisabuela se enamoró de un maestro que no era de su misma clase y que en esos tiempos era muy mal visto ese tipo de cosas. Así que mi bisabuela se rebeló y se fue con el maestro. Los papás de ella la desheredaron por ese motivo y ella tuvo que hacer su vida muy modestamente. De esa unión, de mi bisabuela con el maestro, nació mi nana.